Este mundo, ¿verdad? Nunca se termina de conocer, y gracias por acompañarnos a este su programa Acceso Directo, un espacio para divulgar el trabajo de nuestros académicos, de nuestros investigadores. Y el día de hoy vamos a hablar con el espeleólogo e integrante del grupo AHAO, Jerónimo Avilés. Gracias por acompañarnos, Jerónimo. Háblenos de... Buenas tardes, gracias por la invitación. Háblenos de la megafauna en la península de Yucatán. Claro, con mucho gusto. La megafauna en la península de Yucatán nos hizo sacarnos la lotería a todos los que habitamos en la península y a todos los mexicanos en general, e incluso a todos los de este continente, porque se han encontrado entre las múltiples especies de megafauna en la península de Yucatán, especies nuevas para todo el mundo que no se conocían, especies extintas, pero no descritas, no conocidas por la ciencia todavía. Y hasta ahora, por ejemplo, llevamos en el estado, adentro de las cuevas, 5 especies nuevas de esta megafauna del pasado. Aparte de este nuevo conocimiento, también hemos registrado ya un poco más de 30 especies desde sus restos óseos fósiles que se han localizado en distintos sitios adentro de muchas distintas cuevas subacuáticas. ¿Cuántas han identificado hasta el momento? Más de 30. Y de esas 5 son nuevas, no se conocían, son nuevas especies para la megafauna de la península de Yucatán. ¿En dónde las encontraron? En cuevas subacuáticas del sur de Quintana Roo, pero también en cuevas secas de Yucatán, en un sitio muy famoso, una cueva llamada Loltún. ¿Nos podría hablar de estas especies extintas? Claro. Explíquenos, porque vale la pena conocer estas especies extintas. Sí, y son muy interesantes porque dentro de todo este ensamble faunístico de especies del pasado que hemos encontrado fósiles, hay extintas totalmente, extintas localmente y que aún existen. Las que aún existen, por ejemplo, es el jaguar y el puma. Ahora volvemos con ellas. Vamos ahora con las extintas totalmente. Y estas son, para empezar, el gonfoterio. ¿Qué es eso? Explíquenos. El gonfoterio es un familiar de los proboscidios, de la cual pertenece también los elefantes. Entonces, un gonfoterio es como un elefante actual, solo que más pequeño y probablemente peludito, y con las defensas, o lo que se mal llaman los colmillos, pero en realidad son los dientes incisivos modificados en rectas, no con tanta curva como otras especies de también trompudos que existieron en México. Entonces ese es uno de los que están extintos totalmente. Y estuvieron en la península, en las cuevas. Sí, no habitaron las cuevas, pero sus restos fósiles son encontrados dentro de las cuevas. Y qué bueno que sale este tema, porque afuera de las cuevas no existen los fósiles de estas especies. Entonces, pero si quieres después vamos a ese punto. Claro. Vamos a las siguientes, o a las otras especies extintas que hemos registrado en cuevas subacuáticas. Otro es el tigre dientes de sable. Aquí había tigres dientes de sable en la península. Así es, y 2 especies, el ancestro del famoso tigre dientes de sable y el famoso dientes de sable. Ambos se han registrado en cuevas subacuáticas. Son uno de los grandes carnívoros que se han registrado. También, hablando de carnívoros, se han registrado al menos 2 géneros o 2 distintos osos, también extintos totalmente. ¿Osos? Osos, sí, como el oso negro que habita en el norte actualmente, solo que especies de osos extintas, el oso de collar y el oso de las cavernas. Tanto en Yucatán como en Quintana Roo se han encontrado. Otro de los grupos de animales extintos totalmente que se han encontrado aquí son del grupo de los camélidos.
una llama cabezona, o prima del camello actual. Pero también se han encontrado caballos prehistóricos, extintos. Los caballos que existen hoy día fueron reintroducidos por los europeos, específicamente por los españoles, pero aquí habitaban caballos igualmente. También se han registrado tapires, perezosos gigantes, varias especies, de las cuales 3 son nuevas especies. Y también se han registrado otros animales grandes, pero también no tan grandes. León americano, por ejemplo, que es el gato más grande que ha existido en la historia del planeta. También lo tenemos en la prehistoria de la península de Yucatán. Y otros gatos no tan grandes y que están extintos localmente. Los que acabamos de mencionar están extintos totalmente, no existen en ningún otro lugar del planeta. Pero aquí había lince, por ejemplo, que es otro carnívoro que habita en otras partes del continente. También se han registrado zorro rojo, que es otra especie que aquí está extinta, pero que habita actualmente en otras partes del continente. Se han registrado también un perro muy interesante, un perro sudamericano que está totalmente extinto, pero que se encontró aquí en Quintana Roo. También tenemos, del grupo de los perezosos hay otros, unos de sus primos, que es otra familia, que es de los gliptodontes, se llaman, que son los armadillos o unos animales parecidos a los armadillos, solo que del tamaño de un carro compacto. Rosetas de su carapacho se encontraron en un cenote ahí en Yucatán, precisamente. Entonces, como puedes ver, es un montón de animales que ni por aquí nos pasaba que existieron en esta tierra. Jamás pensaría yo que en la península de Yucatán hubiera leones, hubiera algo así como elefantes, osos, leones, camellos, caballos. Uh-huh. Y también encontramos fósiles de animales que habitan actualmente, como jaguar, puma, cuatí, pecarí. De pecarí hemos descrito una especie nueva. Y cuando digo que nos hemos sacado la lotería, es a varios niveles. Uno, en especies nuevas, ya van 5. También hemos descubierto una especie nueva de gato y le hemos nombrado Panthera balamoides. Es primo del jaguar también, es un jaguar trepador. Pero en otro sentido nos hemos sacado la lotería porque huesos de estos fósiles, tanto de Mognalia minima, que es un pecarí pigmeo que también descubrimos, como los huesos del perezoso gigante que hemos descrito, una especie nueva que hemos nombrado Xibalbaonyx oviceps, muestran contacto con el ser humano en forma de huellas de corte por utensilio lítico. Quiere decir que el humano manipuló los restos y con su utensilio, no sabemos a ciencia cierta si fue lítico, si fue un fragmento de un caracol o de una almeja, algo filoso, ejercieron fuerza, realizaron cortes y dejaron huella en los materiales o en los fósiles de los animales. Jerónimo, nos vamos a un corte comercial y regresamos. Nueva programación llega a Teleplay. Disfruta del mejor contenido nacional e internacional en todas nuestras plataformas. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Teleplay Sureste y descarga nuestra app para dispositivos Apple, Android y en Roku. Teleplay, viejos amigos en una nueva señal. El Potro Cisneros nos presenta lo mejor de la música grupera en un programa que ha hecho historia. Gruperísimo. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal.
elefantes, tigres, osos, todo eso pues habitaban en la península de Yucatán. ¿Y cómo lo sabemos? Porque nos está platicando Jerónimo Avilés, que es espeleólogo y pertenece al grupo AHAU. Cuéntanos de toda esta fauna y cómo lo descubres. O sea, entras a una cueva, dices, aquí está. Cuéntanos todo eso que tienes que hacer para descubrir esta fauna y decir, esto pertenece a esto. Claro que sí, con mucho gusto. Es una parte fascinante. De hecho, es la parte más divertida, que es el descubrir. No hay nada más divertido que descubrir un sabor nuevo, una cueva nueva, etcétera, etcétera. Pero aquí debo mencionar que muchos de los descubrimientos, o la mayoría de ellos, de hecho, han sido realizados por diferentes individuos o diferentes miembros de la comunidad de buceo de cuevas del estado. Y hay tanto nacionales como internacionales. Entonces, desde la década de los 80, a finales de los 80, inició la exploración de cuevas subacuáticas en el estado, específicamente en Tulum. A partir de esas exploraciones, los primeros buzos de cueva que realizaron sus esfuerzos aquí, se empezaron a topar con estos restos óseos. Es a partir de ahí que se dan los hallazgos, pero no es hasta 2004 que inician los estudios formales a estos sitios, ya por parte de un equipo multidisciplinario. Ya no nada más es Jerónimo fascinándose y haciéndose mil preguntas de qué rayos es ese hueso. Yo la primera vez que tuve contacto con estos materiales, tanto humanos como animales, pues no sabía qué especie era, no sabía qué antigüedad tenían, no sabía si era extinto o no. Unos obviamente eran extintos, como los perezosos, a partir de sus grandes garras. Ningún animal vive en la actualidad aquí en la península con ese tamaño de garras, más grandes que mi mano. Entonces, bueno, por sentido común se hicieron descubrimientos a nivel cancha, digamos, y a partir del 2004 se empiezan a registrar los sitios, se empiezan a... Pero que te interrumpa, Jerónimo, tú te metes a las cuevas inundadas, o sea, lo que se puede llamar cenotes. Sí, el cenote es la entrada. Ajá. Y luego vamos por la cueva subacuática, que ya dejamos. ¿Cuánto tienes que nadar para descubrir todo esto? Diferentes distancias. Los sitios se encuentran algunos cercanos al cenote, alrededor de 80 metros. Hay un perezoso muy bonito entre 80 y 100 metros del espejo de agua, de lo que se llama cenote. Pero hay unos que están a varios kilómetros. 2 kilómetros, 2,5 kilómetros, dependiendo de los sitios. Hay muchísimos sitios. Tú tienes que bucear 2 kilómetros. Sí, nadamos con múltiples tanques o bien utilizamos propulsores de buzos. Para nosotros los viejos ya nos ayudamos con esos vehículos. Muy divertidos también, por cierto. Y cuando dijiste, esto es un elefante, esto es un león, cuéntanos. ¿Cómo lo descubriste? El león, te platico del león porque ese sí es un descubrimiento propio y lo hice durante un proyecto de arqueología subacuática en donde estábamos rescatando restos fósiles, pero de humanos. Después te platico de los humanos si quieres. Ahora, el descubrimiento de Panthera balamoides, que es una nueva especie de gran felino, estaban muy cerca de los restos del león americano, que a su vez estaban revueltos con los restos humanos fósiles igualmente. Entonces, después de haber trabajado el sitio donde estaba el león americano y el humano, fueron 3 o 4 buceos muy profundo, con muy mala visibilidad, incluso con presencia de ácido sulfídrico, que incluso es menos visibilidad y aparte huele mal, etcétera, etcétera. Fueron 3 días de trabajo muy desgastante y en un solo sitio, sin moverme, un poco aburrido si quieres tú. Entonces al final yo quería conocer un poco a los alrededores, a ver si había más material o qué sé yo, porque a mí me dieron instrucciones de trabajar en ese sitio y solo en ese sitio trabajé. Había nada más recursos para ese sitio y tiempo y permiso para ese sitio, nada más. Bueno, y ya realizamos el trabajo, etcétera. Salieron restos del león americano y de un humano. Un poco tiempos después, ya con mis propios medios, bajo y empiezo a explorar a los alrededores del sitio y descubro un fragmento de húmero, que es el hueso del brazo.
el húmero distal, un fragmento del húmero distal, que es lo que conecta con el antebrazo. Y al haber estado estudiando húmeros de gatos, tanto extintos como extantes o que aún existen, una de sus características es justamente el foramen supracondilar. Y bueno, esta característica es un detalle óseo que hay que aprenderlo, porque varios grupos de animales lo tienen, los gatos también, pero bueno, son y ese justamente fue el elemento al descubierto, afuerita del sedimento, que pude yo ver. Y gracias a eso pude saber que uno era un hueso, dos era un animal grande y muy probablemente un gatote. Y sí, resultó ser un gatote y una especie nueva de gran félido panterino, y que hemos nombrado Panthera balamoides. El nombre científico del jaguar es Panthera onca, es un panterino. Este nuevo gato lo hemos nombrado Panthera balamoides, es del mismo género que el jaguar, pero es otra especie. Y lo único que conocemos de este animal hasta la fecha es el fragmento de su brazo. Espero que en el futuro tanto mi equipo u otros exploradores o científicos se encuentren más restos de esta especie extinta. O sea que había animales muy grandes en la península. Sí, y grandes carnívoros. Quiere decir que había también grandes herbívoros como llamas, venados, pecaríes, coatíes, etcétera. O sea, es decir, era ahora hemos aprendido que no eran estos grandes pastizales únicamente con quién sabe qué animales, sino que había también, sí, pastizales, pero también parches de vegetación alta y cuerpos de agua, no como los cenotes, pero tipo aguadas, y un gran zoológico que hemos aprendido de fauna tanto extinta como totalmente, como extinta localmente, y fauna extante o que aún está con nosotros, como los venados, los pecaríes, los tejones o coatíes, los ereques, los tepezcuintles, etcétera. Todos estos animales que todavía habitan la zona son sobrevivientes de la gran extinción al final de la era del hielo, que tiene que ver con grandes cambios climáticos hace entre 10.000 y 15.000 años, o 18.000 años, son cambios lentos. Nos vamos a un corte comercial, Jerónimo, y regresamos porque estamos aprendiendo. Las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. De manera poética, el gran cronista de nuestra Blanca Mérida nos lleva a un viaje a través de la historia y la geografía de nuestra ciudad, Mérida de Yucatán, por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Ahora sí, animales extintos, y bienvenidos sean a este su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros académicos, de nuestros investigadores, de nuestros científicos. Y el día de hoy estamos hablando con Jerónimo Avilés, espeleólogo y pertenece al grupo AHAU, y nos está explicando cuántos animales extintos. Nos hablaba de leones, de elefantes, de una serie de osos perezosos. Cuéntenos todo lo que ha descubierto, inclusive de seres humanos, Jerónimo, aquí en la península de Yucatán. Claro, con mucho gusto. Miren, en la parte de los humanos, y seré muy breve en esto porque si no se nos acaba el tiempo, se han descubierto y documentado, ya publicado científicamente, 10 individuos
de esa época, de la época de Panthera balamoides, de Mugnalia minima, de Xibalba onyx ovíceps, del gonfoterio, de los osos, del león americano, convivieron con los humanos. Y evidencia de ello son los fósiles con marcas de corte hechas por los humanos. Pero también tenemos a los personajes, sus esqueletos completos. La señora de las palmas, el abuelo de Mugnal, el hombre del templo. Son 10 historias que contar ya de los humanos de al final de la era del hielo que convivieron con esta megafauna. Descubierto en cuevas. Sí, toda esta evidencia viene de cuevas y de cuevas subacuáticas específicamente, que son contextos que se sellaron hace aproximadamente 8,000 años. Se inundaron porque antes estaban secas, por eso los humanos lograron entrar, por eso encontramos los restos de los animales, porque los animales no habitaban las cuevas, pero sí accesaban a ellas para poder tomar agua, porque así como los cenotes de hoy día son las únicas fuentes de agua dulce, así como no hay ríos ni otra cosa más que cenotes, igualmente en el pasado el agua estaba adentro de estas cuevas que estaban secas, o que el nivel del agua estaba mucho más abajo que el actual. Y es por eso que encontramos sus fósiles adentro de las cuevas, que es un ambiente muy estable y que los conservó por miles y miles de años, y no los encontramos aquí afuera, en donde pues llueve mucho, hay carroñeros, hay humanos, etcétera, etcétera. En las cuevas se preservó toda esta información, tanto de los humanos como de la fauna. Ya lo que iba era estas marcas de corte que evidencian a los humanos y toda esta gran cantidad de fósiles que perteneció a una época llamada Pleistoceno, que inició hace 2 años y que finalizó hace 11,000 años. Al final de el Pleistoceno que terminó hace 11,000 años. Correcto. Los humanos que encontramos tienen entre 9,000 y 13,000 años. Y los animales que encontramos de esa época tienen también entre 9,000 y hasta 40,000 años. ¿Nos puedes repetir eso? Porque se falló un poquito el internet. Discúlpame, Jerónimo. Claro. No, ningún problema. Las épocas, es decir, los restos que se han registrado adentro de las cuevas subacuáticas tienen una antigüedad específica. Pertenecen al final del Pleistoceno y al inicio del Holoceno. Y a la fauna se le denomina fauna rancholabreana, porque a los animales en Norteamérica de esa antigüedad, así se le llama a esa fauna, rancholabreana. Y los humanos que convivieron con esta fauna prehistórica son precerámicos o premayas. Son muy, muy antiguos, son los primeros habitantes de la península y son de los esqueletos humanos más antiguos del continente americano. Entonces, ahí están otros niveles en donde nos hemos sacado la lotería como peninsulares y mexicanos y americanos. Entonces, también tenemos evidencia prehistórica incluso más antigua, de cuando no había humanos en la península y ni siquiera había mamíferos o vegetación. Y estoy hablando de una época de cuando la península era el fondo del mar. También se han encontrado fósiles de esta fauna, tanto de tiburones prehistóricos extintos y también de una especie nueva de manatí, un sirénido que fue descubierto en el cenote Cambul por el espeleólogo, un colega espeleólogo subacuático, Fernando Rosado, que en paz descanse. Y es parte de la riqueza paleontológica de la península de Yucatán. La paleontología es la ciencia que estudia la vida en el pasado, incluyendo al ser humano. Pero cuando estamos hablando del ser humano, entonces ya hablamos de antropología física y arqueología, etcétera, etcétera. Pero es así como en la península de Yucatán tenemos evidencia también del Plioceno e incluso el Mioceno, que son épocas más antiguas, entre 2.5 y 5 millones de años, entre 5 y 10 millones de años, etc. Entonces tenemos evidencia muy antigua y no tan antigua, y ya llegamos a la época pues arqueológica de la cultura maya. Las cuevas, platícanos. Las cuevas son los espacios más fantásticos que existen aquí en la península, y como espeleólogo subacuático soy súper privilegiado porque somos muy pocos los que tenemos acceso a estos espacios. El buceo en sí es muy elitista, muy caro. El espeleobuceo todavía más porque se usa de todo dos y aparte un refuerzo, y entonces es muy difícil. Ya vemos muy pocos que logramos acceder a estos lugares y siguen prístinos,
son lugares que están como en pausa porque el nivel del agua subió hace 8,000 años. Entonces lo que ves adentro de las cuevas subacuáticas es la imagen de cómo era hace 8,000 años. Que es distinto cuando entras a una cueva seca. La cueva seca sigue formándose, las estalactitas siguen goteando, siguen creciendo, los animales han entrado, han salido, los humanos igualmente, hay ofrendas mayas, etcétera, etcétera. Adentro de las cuevas subacuáticas está la megafauna, que se extinguió hace 10,000 años. Los humanos que todavía no conocían la escritura, que todavía no tenían la tecnología de la cerámica, que sus herramientas eran de roca, de hueso. Entonces es una ventana al túnel del tiempo. ¡Ay! Es fascinante realmente. Igual, platícanos un poquito. ¿Has encontrado serpientes? Una, pero no se ha logrado colectar porque está inaccesible. Está el esqueleto articulado y está a 48 metros de profundidad. Entonces, por eso sé que es una especie antigua, porque cuando uno ve un esqueleto articulado debajo del agua, quiere decir que se esqueletizó cuando no había agua. Entonces los esqueletos permanecen articulados. Por eso sabemos que los humanos son precerámicos, porque encontramos sus esqueletos articulados. Quiere decir que se murieron ahí y se esqueletizaron ahí cuando no había agua. Y la última vez que había agua en estos espacios, depende de la profundidad, pero fue hace entre 8,000 y 15,000 años. Es cuando vivieron, es el Eoceno que nos dices, ¿no? Al final del Pleistoceno e inicio del Holoceno, correcto. Actualmente vivimos en el Holoceno, pero el Holoceno empezó hace 10,000 años. Es donde estaban los osos, los tigres. Exactamente, ¿sí? Y es el final de la era del hielo. Es un nombre común que se le da al Pleistoceno. Y se le llama era del hielo precisamente porque los polos aumentaron su masa muchísimo. De hecho, toda Canadá y la mitad de Estados Unidos estaban cubiertos de hielo, pero no una capa de hielo como en la pista que uno patina, no, 11 kilómetros de altura de hielo encima de toda Canadá y la mitad de Estados Unidos. Entonces, lógicamente, el clima era muy distinto. Aquí nunca llegó el hielo, pero no hacía ni el calor ni la humedad que hace hoy día. Estaría más o menos como un invierno permanente, más fresco, menos húmedo. Muy interesante, porque también tenemos evidencia vegetal de esa época. Pero eso lo dejamos para otra plática. Así es. Pues Jerónimo, de verdad, gracias por regalarnos tus conocimientos y de verdad que es increíble lo que hemos aprendido el día de hoy. Gracias, Bueno, Jerónimo. me da mucho gusto. Gracias. Gracias.